Muy buenas noches. El día de hoy me pareció prudente abordar en un pequeño video una pregunta que me hizo llegar Santiago Guido, un referente de la Juventud Provida, respecto a la familia y el rol que tiene la familia en el siglo XXI, un siglo plasmado por la posmodernidad, o al menos eso es lo que se empieza a ver en estas primeras décadas, y en donde justamente esta idea tradicional de familia no solamente que ha quedado en desuso, se ve como una amenaza para muchos espacios, y no solamente el feminismo. Justamente aquí donde yo quería hacer un hincapié, no es solo el feminismo lo que ataca a la familia, y ahora lo vamos a entender de la siguiente forma. Nosotros pensemos que tradicionalmente Occidente conservó esa idea de familia de acuerdo a las teorías de la primera escolástica de Santo Tomás de Aquino. ¿Qué decía Santo Tomás de Aquino respecto a la familia? Que es la idea que termina impregnando Occidente, ya no solamente para los creyentes, sino también para los no creyentes. Aún los que no creían en Dios tenían esta idea de familia tradicional en la cual era ese núcleo de la sociedad, esa era unión entre adultos que mutuamente habían decidido en forma adulta y responsable crear un nuevo lecho, en el cual justamente se iba a engendrar una nueva vida, donde justamente iba a surgir la prole, y la primera finalidad entonces era entendida como la procreación. La segunda finalidad era justamente proveer alimentos y protección a esta nueva vida, y la tercera finalidad era la introducción a estos nuevos ciudadanos, a estos nuevos individuos que habían ingresado al mundo. Como vemos, para el sistema tradicional occidental, la familia tenía tres grandes fines, que era crear nueva vida, proteger esta nueva vida e instruirla moralmente y también educativamente en otros aspectos a este nuevo ser. Esta fue la noción tradicional de familia que impregnó Occidente a lo largo de los siglos, y es algo que ya está quedando en desuso y que incluso se ve como una amenaza. ¿Por qué? Porque esta familia que tiene la potestad de educar a sus hijos supone una gran amenaza para todo un sistema productivo y un sistema de consumo en el cual no sirve gente racional y gente adulta creando seres nuevos que también van a ser impregnados con esta idea de adultez, de responsabilidad, de prudencia, de virtudes. ¿Por qué decimos esto? Pensemos de la siguiente forma. Cuando acaece la revolución sexual en 1960, que muchas mujeres creyeron ingenuamente que era una victoria del feminismo, si uno lo observa en forma detallada, esta revolución sexual en 1960 fue solo gracias a las empresas capitalistas que permitieron la creación de pastillas anticonceptivas y pastillas abortivas. ¿Qué significaba esto? Que la mujer, por primera vez en la historia, iba a tener la potestad de poder diferenciar y separar la vida sexual de la vida reproductiva. Para algunos será un gran beneficio, podríamos incluso debatir respecto a cuál es el rol del conservador en torno a esa cuestión, pero lo que es cierto, lo que es tangible es que la mujer, al separar el gozo sexual de la reproducción, no solamente que, entre comillas, se empodera a sí misma, sino lo que hace es facilitarle al sistema tener más mano de obra, y el haber mayor cantidad de mano de obra es una mano de obra incluso más barata en un punto, porque son personas que dejan de mantener una vida estable dentro del hogar y pasan a ser unidades de producción y pasan a ser unidades de consumo. Entonces, en ese sentido, vemos como ya desde 1960 el feminismo en realidad lo que ha hecho es ser funcional del sistema, en el cual la mujer es retirada del hogar y pasa justamente a integrar un mercado laboral en el cual consume y produce constantemente. Eso en primer punto. En segundo punto, consideremos justamente que el avance de las empresas farmacéuticas ha creado lo que es la fecundación in vitro, lo que son las prácticas abortivas hoy son muy comunes, extremadamente comunes, lo que hace justamente que ya no sea necesario la unión de dos adultos que se han conocido a lo largo de su vida, que se han unido por amor, para formar una nueva vida. Hoy tranquilamente una persona puede trabajar 30 años y cuando llega a cierta edad decide, bueno, utilizar alguna técnica de reproducción asistida o de fecundación in vitro, y de esta manera ya vemos que esa idea de antaño de que respecto a que era necesario para tener relaciones sexuales estar casado porque si nacía un hijo que fuera dentro del matrimonio, ya se ha ido desplazando. Con los beneficios y las contras que esto puede generar, la idea no es criticar a aquella persona que decide realizarse una fecundación in vitro. Yo tengo mis discrepancias morales al respecto. Sin embargo, creo que el punto es otro. El punto es ver que no ha sido solo la tesis de Kate Millett o la de Engels la que ha ido amenazando a la familia en Occidente, sino las propias prácticas del mercado que ya venían proliferando después de la Segunda Guerra Mundial, las que favorecen a que las personas hoy se puedan reproducir sin la necesidad de entrar a un lecho conyugal. ¿Se entiende? Esa es la idea de fondo.
Habrá gente que esté a favor y habrá gente que esté en contra, totalmente abierto al debate, pero la idea esencial es esa. Muchos creen que la familia es atacada por la izquierda, y en un punto es cierto. A ver, Engels, cuando ve que justamente el sistema capitalista y el sistema occidental, cuando escribe Engels, se basaba en las tradiciones y un elemento fundamental de las tradiciones era justamente la familia que resguarda la propiedad privada, porque alguien que resguarda la propiedad privada va a educar a sus hijos en una cultura del trabajo, en una cultura en la cual no quiere que el Estado se meta en instrucciones morales, sino que desean cuidar su propia prole. Vemos que es muy contrario a lo que necesitaría un sistema totalitario como el marxismo. Entonces es lógico que la izquierda en un punto ataque a la familia, pero mi tesis al menos es que no es solo la izquierda, sino que al sistema tal como evolucionó el sistema occidental al día de hoy, especialmente en la posmodernidad, le sirve mucho más al sistema imperante una mujer empoderada que una mujer que ha decidido llevar una vida más tradicional. ¿Por qué? Y acá es donde se empieza a ver algunas cuestiones vinculadas a los datos más duros. Vemos que en la posmodernidad el sentimiento superó la racionalidad. O sea, si justamente las etapas de la modernidad y los siglos anteriores fueron marcados por esa idea de la razón, por sobre toda deidad, por sobre todo conocimiento teológico, la razón individual alcanzaba y sobraba, hoy lo que alcanza y sobra para crear una tesis y un discurso político es el sentimiento. Por lo tanto, si yo siento que el perro es un hijo, de repente el hijo es un animal y suple la función de un nuevo ciudadano en el mundo. Y hay que ser muy cuidadoso con esto, porque justamente el sistema puede terminar implosionando por sí mismo al ir en contra de las tradiciones, que es una tesis que sostiene justamente Roger Scruton, uno de los principales referentes del conservadurismo. Como vemos, mucha gente se vio inmersa en este mercado de producción y de consumo y vio que era un éxito gigante no reproducirse, porque si uno no se reproduce, el dinero que uno gastaría en mantener a un hijo se empieza a gastar en cuestiones más frívolas, los viajes, la ropa, el contenido basura que uno puede llegar a obtener de los medios. Como vemos, hay mucho dinero para gastar yendo a ver películas feministas de Disney, yendo a conocer artistas que han lucrado con el discurso del feminismo. Hay muchísimo dinero de sobra que no se invierte en una nueva generación. Y esto a la postre trae consecuencias, porque lo que parecía algo cómico en su momento cuando se habló de los hombres herbívoros de Japón que no querían tener relaciones ni buscar pareja, muchos creyeron ingenuamente que se debía al miedo a las denuncias que pudieran realizar las mujeres, porque las mujeres estaban en un auge de denunciar a cualquier cosa que se moviese y que fuese en contra de sus intereses, lo cual tuvo algo de cierto en su momento, pero vemos que era un fenómeno más complejo, porque la misma actitud de no querer relacionarse ni tener hijos no se debió solo por el miedo a las denuncias de las mujeres, sino por la dinámica propia de los mercados que se fueron dando en Europa. Por eso tenemos al día de hoy países como Hungría, que pagan 30.000 euros para que la gente vaya a vivir a sus países como Finlandia, que también tiene incentivos económicos para que la gente habite sus tierras. Vemos que en España la tasa de natalidad ha caído un 40% en los últimos años. Esto es lo que se conoce como un invierno demográfico. Entonces vemos que todas estas famosas técnicas de reproducción asistida, toda esta cuestión de que la familia atrasa, son muchos incluso discursos muy liberales que se han visto publicados en Open Democracy, que es uno de los portales que financia Open Society. Vemos que hay una tendencia hacia ver a la familia como un enemigo. Y esto es muy peligroso, porque los espacios más tradicionales, como pueden ser, por ejemplo, y con el debido respeto que merecen las demás religiones, los musulmanes sí mantienen su tradición respecto de la reproducción. Entonces vemos que en ese invierno demográfico europeo lo que se incrementa es justamente la población de los musulmanes. ¿Y qué pasa con el sistema occidental cuando venga un sistema que es totalmente incompatible como el de ellos? Allí tendremos un conflicto y un conflicto serio que ya empieza a generar ciertos trastornos en Europa. Como vemos, esta cultura de libre de niños, esta cultura de creer que un perro equivale a un hijo, esta cultura de creer que la mujer empoderada llega a los 40 años con 50 gatos, no es tan sana a la postre. No solamente como individuo, porque no voy a entrar en el aspecto psicológico, sino para el diseño social tampoco es algo sano y algo que sirva. Porque hay una tendencia o una suerte de orden natural que tarde o temprano se termina supliendo y ahí entramos en conflicto. ¿Por qué? ¿Por qué la sociedad en un punto no quiere estar libre de niños? Porque la propia sociedad se comporta como niños. Justamente, un hombre que es padre no va a gastar plata en ridiculeces, no va a gastar plata en viajar por el mundo como mochilero, va a buscar un sueldo estable, va a trabajar en un espacio estable,
y el dinero que vaya ahorrando lo va a invertir esencialmente en la educación y en la protección de su hijo. Entonces, si uno se fija en el tipo de consumo que tiene un padre promedio, es muy distinto al tipo de consumo que tiene una persona soltera de 30 años que puede tener un buen pasar económico, pero no tienen que invertirlo porque no tiene proyección a futuro más que su propia vida. Pero el padre no solamente piensa en sí mismo, incluso ya llega a pensar en invertir y ahorrar para sus nietos, o sea que es un mercado mucho más estable. Ahí es donde tenemos un conflicto. ¿Por qué? Porque empezamos a notar que todas las ideologías imperantes, como dijimos en un momento, el conservadurismo niega las demás ideologías, es justamente porque todas las ideologías suelen tender a un mismo fin. Y voy a dar un ejemplo muy puntual. La familia para una feminista es opresión. La familia para un ecologista es la reproducción del cáncer planetario. La familia para un liberal es una cadena de esclavitud propia de la tradición. La familia para un socialista es justamente el pilar de la sociedad capitalista, como lo entendió en su momento Engels. Como vemos, pareciera que todas las ideologías tienen algo en común, cuál es acabar justamente con la familia tradicional. De ahí es donde tenemos que empezar a tener ciertos cuidados, porque no es algo inocente. Muchas veces cuando los conservadores sostienen que es necesario justamente volver a esa cuestión de adultez, que las personas adultas se comporten como adultos, implica en un punto una resistencia a un orden mundial que ya viene gestándose desde hace más de 70 años. ¿Y cuál es el punto en este sentido? Gobernar es poblar, supo decir alguien muy sabio en su momento, y vemos que desde Malthus, un pastor anglicano, hasta Margaret Sanger, una de las fundadoras de IPPF, todos están de acuerdo en que hay que dejar de reproducir a la gente. Bien, dicen, el exceso de población es un peligro para la sociedad. Bien, pero ¿quiénes se dejan de reproducir? Porque uno podría llegar a una teoría de conspiración cuando empieza a ver la página de la IPPF y ve que, oh casualidad, las mujeres que salen en las fotos abortando felices son siempre latinas, africanas. Es muy curioso. Y esto sí sería una suerte de teoría de la conspiración. Ahora, ¿qué es lo que es real y está documentado? Que en 1932, justamente en Un plan para la paz, una obra que escribe Margaret Sanger, la fundadora de IPPF, ella expresamente llamó a reducir ciertas poblaciones étnicas, a reducir la cantidad de dementes, a reducir la cantidad de discapacitados, y lo dijo en forma expresa, y eso ya no es teoría de la conspiración. Entonces, aquellos que se la pasan criticando a la familia, que en esto hay que ser muy cauto, porque no es solamente el feminismo. Yo podría citar un montón de liberales que hablan en contra de la familia, que tienen por traumas de la infancia, creen que todas las familias son todas una cuna de violadores, y no se dan cuenta que en realidad esos son accidentes. Uno tiene la esencia, como lo explicó Santo Tomás de Aquino, y los accidentes. Puede pasar, y pasa todo el tiempo, que a veces, lamentablemente, el padre puede fallecer, entonces la mujer queda sola. Puede pasar que a veces la mujer queda embarazada desde muy joven y se hace cargo, y eso vale muchísimo. No estamos diciendo cómo tiene que ser la familia ideal, porque pueden darse muchas circunstancias que vayan variando. Pero la esencia, ¿cuál es? Tener un núcleo en el cual esa nueva vida se vea protegida desde su concepción, tener un núcleo en el cual esa vida sea alimentada, abastecida de los medios necesarios para satisfacer sus necesidades y especialmente ser instruida, porque como se ha explicado en su momento, el conservadurismo ve con muy malos ojos el Estado. Por eso quiere hacer de hombres gente adulta, gente responsable. Porque para el conservador cuando forma familia, es justamente el hombre y la mujer a la par, los dos en el mismo nivel, quienes se encargan de llevar un proyecto de vida en común. Esta es la función de la familia para el conservadurismo, un proyecto de vida en común. Esto implica mucha madurez. Si la persona adulta no se comporta como tal y se comporta como niño, alguien va a tener que suplir esa. Y ahí es donde el conservador reniega del Estado. Porque lo que sucede es que al día de hoy, esa función de pater, como no la pueden asumir las personas, las asume el Estado. Y es un gran riesgo darle cada vez más poder a una entidad totalmente corrupta como es el Estado. El Estado es lo más violento y lo más corrupto que existe en la historia. Y sin embargo, muchos, entre comillas, anti-Estado, cierro las comillas, terminan favoreciendo a una existencia sobredimensionada del Estado. ¿Pero por qué? Porque el Estado asume la actitud paternalista que no pueden asumir las personas por sí mismas. La persona que está muy ocupada en frivolidades, dudosamente vaya a asumir también las responsabilidades que tiene la vida del adulto. Por eso me pareció prudente realizar este pequeñísimo video respecto a cómo se entiende la familia para el conservador y cuáles son las amenazas. Y como dijimos, recapitulando, las amenazas no solamente vienen del discurso feminista que pudo plantear en su momento Engels y que luego continuó la revolucionaria Kate Millett,
Las amenazas vienen de un propio mercado que necesita gente inserta, consumiendo y produciendo. Un consumo constante que borra por completo el ahorro. Para el conservador, esa idea de ahorro, que tantas veces habló también el profesor Renzo Bastos, no es solamente el ahorro en términos materiales, es decir, bueno, evito consumo el día de hoy para invertir consumo el día de mañana. Es un ahorro muy particular porque implica también la inversión de bienes espirituales. Nosotros los conservadores creemos que a nuestros hijos tenemos que ser nosotros mismos los que los guiemos moralmente. Para eso nosotros necesitamos actuar en forma medianamente moral, medianamente ordenada, para no delegar nuestras funciones naturales a una entidad antinatural como es justamente el Estado. Sin más que agregar, yo me abro al debate, me encantaría ver la opinión de ustedes y nos estamos viendo en el próximo video.